Ay, lo siento. Sin querer derramé lejía sobre tu colección de trajes de $4.000, dijo mi hermana, después de que me negara a pagar la factura de su tarjeta de crédito de $17.000. Mamá añadió, son solo ropa. Deja de hacerte la rica. No discutí. Esa noche, hice algunas llamadas y cambié un par de contraseñas. A las 6:11 de la mañana, cuando abrió la puerta principal, vio a 2 personas esperándola en el porche. La funda de los trajes estaba abierta sobre la encimera de la cocina, y el olor era a lejía. No el olor sutil a lejía de un suelo recién fregado, o de una encimera limpia. Era la lejía concentrada de un chorro completo. Del tipo que quita el color de la tela en segundos, y le quita a la tela su condición de tela. Del tipo que convierte un blazer gris carbón en una ruina moteada de blanco y gris. Que convierte 8 trajes de trabajo en 8 pruebas, y que convierte un sábado por la tarde en casa de mis padres, en el último sábado en que pago algo para esta familia. 8 trajes. La funda guardaba 8 trajes. Los había llevado a la casa 3 días antes porque estaban pintando mi apartamento. Los pintores necesitaban que vaciara el armario de mi habitación. La funda necesitaba un lugar donde colgar, y el armario de la habitación de invitados de mi madre tenía espacio. Corinne había dicho, por supuesto, tráelos. La habitación de invitados está vacía. La habitación de invitados estaba vacía. La funda se colgó en la barra del armario. La puerta del armario se cerró. Y el espacio que se suponía que debía ser seguro durante 3 días, solo lo fue por 2 días. Y al tercer día, mi hermana encontró la bolsa. La abrió, vertió Clorox sobre todos los trajes que había dentro, volvió a cerrarla, y la dejó en la encimera de la cocina para que yo la encontrara. De la misma manera en que un gato deja un pájaro muerto en el umbral como un mensaje, no como un regalo. El blazer gris carbón Tahari era el segundo por la izquierda. Lo vi primero porque ese gris carbón era el que buscaba, cada vez que abría la bolsa. De la forma en que una persona busca una cara específica entre la multitud. Y esa cara estaba arruinada. La solapa izquierda era blanca. No desteñida, sino blanca. La lejía había dado primero en la solapa, bajado por el panel frontal, y se había acumulado en el dobladillo. El gris carbón había desaparecido. La etiqueta de Tahari aún era visible. La etiqueta que decía que el blazer costaba $480. Esos $480 que salieron de mi primer cheque de comisión, hace 3 años. La comisión de mi primer cierre en solitario en Piedmont Realty Partners, cuando vendí un contrato de arrendamiento comercial de 4.200 pies cuadrados, en South Tryon Street. Y la comisión fue de $3.200, y lo primero que compré fue un blazer. Porque el blazer era el uniforme, y el uniforme era la prueba. Y la prueba era, soy una profesional. Y una profesional merece un blazer que le quede bien. El blazer se había ido. La lejía se lo había llevado. Y la lejía se había llevado los otros 7. Un Brooks Brothers azul marino, un Theory negro, un Calvin Klein gris, un Equipment color crema, un Ann Taylor burdeos, un Banana Republic a rayas, y un Hugo Boss color pizarra. 8 trajes, $3.600 en total al por menor. Aproximadamente $4.000 con los arreglos de sastrería. Todos en una sola funda, todos blanqueados con un solo chorro. Mi hermana, 2, estaba parada en el umbral de la cocina. Sostenía una taza de café en su mano derecha y la botella de Clorox en la izquierda. La botella que aún no había guardado porque, para guardarla, tendría que caminar hasta el cuarto de lavado. Y para caminar hasta el cuarto de lavado tendría que pasar por mi lado. Y pasar por mi lado requeriría una actuación. Y la actuación estaba lista. Ay, lo siento. Sin querer derramé lejía sobre tu pequeña colección de trajes. Debe ser devastador para alguien que cree que mostrar edificios vacíos a desconocidos la hace importante. Tal vez ahora puedas vestirte como el resto de nosotros. En lugar de fingir que eres mejor que tu propia familia. No quisiste pagar mis 17.000, así que tomé 4.000 tuyos. Considéralo un depósito. La frase aterrizó en la cocina frente a mi madre, Corinne, que estaba en la mesa con una taza de té, y frente a mi padre, Emmes, que estaba en el sillón reclinable de la sala adyacente,
con la televisión encendida a bajo volumen, y con la postura de un hombre que oye todo y no responde a nada. Corinne añadió la segunda línea desde la mesa, sin apartar la vista de su té. Son solo ropa, Cassia, deja de hacerte la rica. Tu hermana necesitaba ayuda y dijiste que no. Esto es lo que pasa cuando le dices que no a la familia. Esto es lo que pasa. La frase que asigna una consecuencia a un límite. La frase que dice, trazaste una línea y la cruzamos, y haberla cruzado es culpa tuya porque la línea no debería haberse trazado. Y trazarla es el crimen, y la lejía es la justicia. Esto es lo que pasa. 4 palabras que convierten el vandalismo de una hermana en el veredicto de una madre, y el veredicto de una madre en una política familiar. Y la política familiar es, la hija que gana, paga. Y si la hija que gana se niega a pagar, la hija que gana, pierde. Miré la funda. Miré el blazer Tahari gris carbón con la solapa blanca. Miré la botella de Clorox en la mano de mi hermana. No discutí. No levanté la voz. Cerré la cremallera de la funda de los trajes. La recogí. Caminé hacia mi coche. Puse la bolsa en el maletero. Me subí al asiento del conductor. Conduje hasta casa. Y empecé a hacer llamadas. Bienvenido a Conflictos y Revancha, donde la persona que paga el teléfono, el coche, el internet y el streaming, decide cuándo deja de pagar. Y la hermana que derramó lejía sobre 8 trajes de trabajo, está a punto de aprender el coste de un depósito. Si tu familia alguna vez ha destruido tu propiedad porque te negaste a financiar su deuda, suscríbete ahora, porque las llamadas empiezan esta noche, y la visita en el porche es a las 6:11 de la mañana. Mi nombre es Cassia Adair. Tengo 34 años. Soy agente de bienes raíces comerciales en Piedmont Realty Partners, en Charlotte, Carolina del Norte. Negocio contratos de arrendamiento comercial, gestiono visitas a propiedades, me encargo de los cierres, y mantengo relaciones con clientes a través de una cartera de propiedades de oficinas, comerciales e industriales. Mi salario base es de $78,000, más comisiones que promedian entre $12,000 y $18,000 al año, dependiendo del volumen de acuerdos. Mi familia llama a mi trabajo mostrar edificios vacíos a desconocidos, porque mostrar es la única parte que ven. Y la negociación, el cierre y las comisiones son las partes que no ven. Y no ver significa no valorar. Y esa falta de valoración ha estado ocurriendo durante 7 años. Mi compañera de trabajo, Landry, tiene 42 años. Lleva 16 años en el sector inmobiliario comercial. Se sienta a 2 escritorios del mío, y me ha visto construir mi lista de clientes desde 0 hasta 34 cuentas activas. Es ella la persona que dijo, cuando la llamé desde mi coche el sábado por la noche, con la funda en el maletero y el olor a lejía aún en la nariz. Destruyó tu ropa de trabajo porque no quisiste pagar su tarjeta de crédito. La lejía no fue un accidente. La lejía fue una factura. Envíale una de vuelta. Landry también dijo. El Tahari fue tu primer blazer. Lo usaste para el cierre de Tryon Street. Me dijiste que fue la primera vez que sentiste que pertenecías a la mesa. Y tu hermana derramó lejía sobre esa pertenencia. Eso no es una disputa por ropa. Es la destrucción de algo que tu hermana sabía que te importaba. Y saberlo es lo que lo hace malicioso. Landry tiene razón. El saberlo es la malicia. Y la malicia requiere una respuesta, que sea más grande que la lejía, y más pequeña que la rabia. Y exactamente del tamaño del apoyo financiero, que he estado proporcionando a una familia que trata el proveer como una obligación, y el negarse, como un crimen. El derecho adquirido no es nuevo. Es el sistema operativo de la familia. Dos ha sido la niña protegida desde que nació. La pequeña de la familia. La hija que llegó 5 años después que yo, y cuya llegada reorganizó la casa, de la misma manera que un nuevo cliente reorganiza las prioridades de una empresa. Toda la atención redirigida, todos los recursos reasignados. Cuando me gradué de la universidad con un título en negocios, Corinne dijo, bien. Ahora puedes ayudar con la matrícula de 2. 2 abandonó el colegio comunitario después de 2 semestres. La matrícula con la que había estado ayudando, $3,200, no fue reembolsada. Cuando obtuve mi licencia de bienes raíces, Emmes dijo,
Ahora puedes ayudar a Dos a valerse por sí misma. Sus pies han sido los míos para mantener durante 9 años. Valerse por sí misma nunca ha sucedido. Y esa falta de independencia ha sido financiada por la hermana, que muestra edificios vacíos. Dos tiene 29 años. No ha mantenido un trabajo durante más de 7 meses. En los últimos 4 años, ha trabajado en un centro de llamadas, en una tienda de ropa al por menor, en la recepción de un dentista, y en un almacén. Cada trabajo terminó de la misma manera. Dos decidió que el trabajo estaba por debajo de ella, o que el viaje era demasiado largo, o que el gerente era injusto. Y la decisión siempre fue culpa de otro. Y renunciar siempre fue elección de Dos. Y la brecha entre renunciar y el siguiente trabajo siempre la llenó mi dinero. El coche que avalé se suponía que iba a ayudar con el acceso al trabajo. El teléfono que pago se suponía que iba a ayudar con las llamadas de respuesta. El Internet se suponía que iba a ayudar con las solicitudes en línea. Cada pago estaba justificado, por un futuro que Dos no ha producido. Y no producir es el patrón. Y el patrón me ha costado $24.760. Lo que mi familia no sabe es lo que financio. El coche de Dos, un Honda Civic LX, $340 al mes, alquilado hace 3 años. Lo avalé porque la puntuación de crédito de Dos era de 520. Y el 520 no era suficiente para un alquiler. Y lo que no era suficiente, me tocó cubrirlo a mí. Porque Cassia, ella necesita un coche para ir a las entrevistas de trabajo. Y las entrevistas fueron la razón, y la razón se convirtió en el alquiler, y el alquiler se convirtió en $340 al mes. Y los $340 han estado saliendo de mi informe de crédito cada mes durante 3 años. $12,240. El coche que Dos conduce a entrevistas que no consigue, es financiado por la hermana cuyos trajes arruinó con lejía. El teléfono de Dos, en mi plan familiar. $85 al mes durante 2 años. $2.040. Porque el plan individual de Dos era demasiado caro después de que ella dejara de pagar y la compañía se lo cortara. Y que se lo cortaran se convirtió en mi problema. Porque ella necesita un teléfono para que le devuelvan las llamadas. Y las llamadas de respuesta fueron la razón, y la razón se convirtió en una línea en mi plan. El Internet y el streaming de mis padres, $180 al mes durante 3 años. Internet $90. Netflix, Hulu, Disney Plus, $90 combinados. Todo en mi tarjeta, $6,480. Porque Mes se jubiló a los 59 años, y la jubilación no incluía el Internet en el presupuesto. Y lo que no estaba incluido, se convirtió en una línea de mis gastos. Apoyo invisible total, coche de $12.240, más teléfono de $2.040, más Internet y streaming de $6.480, más $4.000 en trajes destruidos. $24.760 de la mujer que muestra edificios vacíos. Los $17.000 que empezaron todo esto. Dos me llamó hace 3 semanas un martes por la noche. Yo estaba en mi escritorio terminando una propuesta de arrendamiento para un cliente en Morehead Street. La llamada llegó a las 7:40 de la tarde. Cassia, necesito que pagues esto. ¿Todo? 17.000, no puedo pagar el mínimo. Me llaman todos los días. Varias veces. El interés es del 25%. Me estoy ahogando. ¿$17.000 en una tarjeta? ¿Cómo se acumuló eso? Fueron 18 meses. Estaba sin trabajo. Necesitaba cosas. ¿Qué cosas? Ropa para entrevistas, comida a domicilio, algunas compras en línea, algunos adelantos en efectivo. Adelantos en efectivo con un 30% de interés. No tenía elección. Tuviste la elección de no sacar adelantos en efectivo al 30%. Tuviste la elección de usar el teléfono que te pago, para llamar a la compañía de la tarjeta de crédito y negociar un plan de dificultad financiera. Tuviste la elección de pedirme ayuda para elaborar un presupuesto. En lugar de pedirme un cheque. Te lo estoy pidiendo ahora. Me estás pidiendo que pague $17.000 de una deuda que tú creaste. No lo voy a hacer. Te ayudaré a elaborar un presupuesto.
Te ayudaré a llamar a la compañía de la tarjeta de crédito. Te ayudaré a encontrar un asesor de deudas. Pero no voy a escribir un cheque por $17.000. Tú ganas más que yo. Tienes cheques de comisiones sentados en tu cuenta. Conduces un coche nuevo. Llevas blazers de $500 al trabajo. ¿Te puedes permitir esto? Me lo puedo permitir porque hago un presupuesto. Me lo puedo permitir porque no saco adelantos en efectivo al 30%. Me lo puedo permitir porque trabajo 6 días a la semana mostrando propiedades y cerrando tratos. Y que pueda permitírmelo no hace que la deuda sea mía. La deuda es tuya. La llamada terminó. 2 la terminó con el clic de una mujer a la que le han dicho que no, y no sabe qué hacer con el no. Porque nunca antes le habían dicho que no, y ese nunca es el problema. 3 semanas después, la lejía estaba sobre los trajes. Sábado por la noche, 9 de la noche. Yo estaba en mi apartamento. La funda de ropa estaba abierta en el suelo del dormitorio. Los 8 trajes estaban extendidos sobre la alfombra como pruebas en la escena del crimen, que es lo que eran. Fotografié cada traje, con un primer plano de cada mancha de lejía. Fotos de recibos de mi teléfono por las compras originales. El recibo del Tahari, $48.014 de marzo, Nordstrom Show Park. Guardé cada foto en una carpeta en mi teléfono etiquetada como daños a la propiedad. Llamé a la línea que no es de emergencia del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Presenté una denuncia por destrucción maliciosa de propiedad. El oficial tomó el informe por teléfono. Se asignó un número de caso. Valor de la propiedad dañada, aproximadamente $4.000. Sospechosa, 2 Sadair. Relación, hermana. El informe fue el primer paso. El segundo paso fue la presentación electrónica de la demanda de menor cuantía del condado de Mecklenburg, la cual completé a las 8:45 de la tarde desde mi portátil. Se asignó el número de caso 2024, SC7718. Tarifa de presentación de $96 pagada en línea. El notificador se reservó a través de QuickServe Charlotte para su entrega el domingo por la mañana. La tarifa dominical era de $150, el doble de la tarifa de entre semana. Y duplicarla fue la prima por la velocidad. Y la velocidad era el objetivo. A las 11 de la noche, hice 3 llamadas y cambié una contraseña. Llamada 1, la financiera de autos. Me identifiqué como la avalista en el contrato de arrendamiento que termina en 4.477. Durante los últimos 3 meses, 2 no había hecho sus pagos de $340. La financiera me había estado llamando como avalista, y yo había estado cubriendo los pagos atrasados para proteger mi crédito. Unos $1,020 adicionales en pagos de recuperación, de los que 2 no sabía nada. Le dije al representante, ya no haré pagos suplementarios en este arrendamiento. La titular tiene 3 meses de atrasos. ¿Proceda con el incumplimiento? El representante confirmó que, con 3 meses de pagos atrasados y sin los suplementos de la avalista, la cuenta sería marcada para recuperación inmediata. La orden de embargo ya estaba en el sistema, retenida solo por mis pagos de recuperación. Eliminar los pagos liberaba la retención. La grúa de plataforma llegaría en un plazo de 48 horas. Casi no hice esa llamada. Había estado cubriendo los pagos atrasados de 2 durante 3 meses, en silencio, sin decirle nada, porque el crédito de la avalista resulta dañado por el incumplimiento de la titular, y el daño era mío para prevenirlo. El encubrimiento consistía en $1,020 en pagos de recuperación, que protegían mi puntuación de crédito mientras 2 gastaba su dinero en adelantos en efectivo y compras en línea. Pero la botella de Clorox me detuvo. La botella que 2 todavía sostenía cuando soltó la frase. La botella que no había dejado en el suelo. Sostener la botella era sostener el arma. Y el arma se mostraba con orgullo, y el orgullo era el motivo. Así que cogí el teléfono y dije que eliminen mi nombre, porque el nombre en el arrendamiento era el nombre en el objetivo de la lejía. Y el objetivo ya no iba a financiar el arma. Llamada 2, la compañía telefónica. Retiré la línea de 2 de mi plan familiar, con efecto inmediato.
Los $85 al mes que habían estado pagando el teléfono que Dos usó para llamarme y pedir $17.000 ya no saldrían de mi cuenta. La línea se cortaría en 6 horas. Casi dejé el teléfono activo. La comunicación es básica. Un teléfono no es un lujo. Dos necesita un teléfono para las solicitudes de empleo y las llamadas de respuesta, y el funcionamiento básico de una vida, que requiere conectividad. Pero la palabra depósito me detuvo. Considéralo un depósito. La palabra que usó Dos para la lejía. La palabra que replanteó el vandalismo como transacción, la destrucción como pago, y los $4.000 en trajes arruinados como pago inicial de los $17.000 que quería. La palabra convirtió la lejía en una decisión de negocios. Y una decisión de negocios requiere una respuesta de negocios. Llamada 3, el proveedor de Internet. Cancelé la cuenta en casa de mis padres. Paquete de Internet y streaming, $180 al mes. La cancelación se procesaría en 24 horas. El Netflix, Hulu y Disney Plus de Corín dejarían de funcionar para el domingo por la noche. El Internet que usa en mes para ver el béisbol, y Corín para desplazarse por Facebook, se quedaría a oscuras. Porque a la hija que paga la factura le dijeron que dejara de hacerse la rica. Y detener eso, significaba detener la factura. Casi dejé el Internet encendido para Emmes. Emmes está jubilado. El Internet son sus tardes. Los partidos de béisbol y las actualizaciones del clima. Y el desplazamiento silencioso que hacen los hombres jubilados cuando termina el día y para eso, se necesita una pantalla. Pero el sillón reclinable me detuvo. El sillón donde Emmes se sentó mientras los trajes de su hija se discutían en la cocina, y su respuesta fue el volumen de la televisión. Y el volumen estaba bajo, pero no apagado. Y no estar apagado era escuchar sin actuar. Y escuchar sin actuar es dar permiso, y el permiso tiene un coste. Y el coste es de $180 al mes. A las 11:20 de la noche cambié la contraseña de Amazon. Mi membresía Prime. Mi tarjeta. 3 años de Dos pidiendo artículos para el hogar, ropa y paquetes, que llegaban a su apartamento con envíos pagados por la hermana que muestra edificios vacíos. La contraseña se cambió. Los pedidos se terminaron. Domingo, 6:11 de la mañana. Yo no estuve allí. Pero sé lo que pasó, porque la secuencia de llamadas que siguió contó la historia de la misma manera en que las fichas de dominó cuentan una historia cuando caen. Una tras otra. Cada una causada por la anterior. Cada una más rápida que la anterior. Dos abrió la puerta de su casa a las 6:11 de la mañana para recoger el periódico dominical. El periódico estaba en el felpudo. El felpudo estaba en el porche. En el porche había 2 personas que no estaban allí por el periódico. El primero era un hombre con un polo gris, con un portapapeles y una cinta al cuello que decía Allied Recovery Services. Estaba parado a la izquierda de la puerta. Detrás de él, en la entrada, un camión grúa de plataforma plana ya estaba posicionado detrás del Honda Civic de Dos. El Honda que yo avalé. El Honda cuyo arrendamiento tenía 3 meses de pagos atrasados. Que yo había estado cubriendo con cheques suplementarios para proteger mi crédito. El Honda cuyos pagos suplementarios se detuvieron hace 12 horas, cuando llamé al prestamista y dije, proceda con el incumplimiento. El embargo había estado en cola durante semanas. Retenido solo por mis pagos de recuperación. Cuando los pagos se detuvieron, la retención se liberó. El conductor de la grúa fue paciente. Había hecho esto antes. La paciencia era la de un hombre que engancha coches para ganarse la vida, y sabe que la persona que mira cómo se lo enganchan necesita un momento. Y el momento es el instante entre que se abre la puerta y llega la comprensión. Y la comprensión es que el coche se va, y que no hay otra opción. Señora Adair, estoy aquí por el Honda Civic con el número de bastidor que termina en 7734. El arrendamiento ha sido marcado para incumplimiento por falta de pago. Tengo la orden de recuperación aquí. Dos miró el camión. Miró el coche. Miró el portapapeles. El portapapeles tenía su nombre y un número de bastidor, y una autorización de recuperación. Y la autorización tenía mi nombre, el nombre de la avalista.
El nombre de la hermana que se retiró del contrato de arrendamiento porque el arrendamiento era la atadura financiera. Y la atadura se cortó, y el corte envió un camión. La segunda era una mujer con un blazer azul marino. Sostenía un sobremanila. El blazer era azul marino. El blazer era profesional. El blazer era el uniforme de una mujer que entrega citaciones legales para ganarse la vida. Y el uniforme era del mismo tipo de prenda, que Dos había blanqueado hacía 14 horas. Y la coincidencia no era tal coincidencia. Porque el universo no coordina placers. Pero la ironía estaba ahí. Y la ironía estaba de pie en el porche. ¿Dos Adair? Sí, has sido notificada. El sobre contenía una citación para el Tribunal de Menor Cuantía. Número de caso 2024, SC 778A. Cassia Adair contra Dos Adair. Daños reclamados, $4.000 por destrucción maliciosa de propiedad personal. Fecha de la audiencia en 4 semanas. Se adjuntaron 8 fotografías de 8 trajes blanqueados. 8 recibos de compra. Un informe policial. Número de caso CMPD 2024-88741. 2 personas, un Porsche, un coche que se va en un camión grúa, una fecha de juicio que llega en un sobre de Manila. A las 6:11 de la mañana de un domingo. Y la hermana, que vertió lejía sobre 8 trajes de trabajo y lo llamó depósito, estaba en el umbral de su puerta en Albornoz. Observando cómo su Honda desaparecía por Stewart Drive en la parte trasera de un camión grúa. Mientras una mujer con blazer le entregaba unos documentos que decían $4.000, en una fuente que no negocia. Y una fecha de audiencia que no se reprograma. Y un número de caso al que no le importa que la acusada esté en Albornoz en un Porsche. Donde 2 personas esperaban antes que el periódico. Dos intentó llamarme. Su teléfono estaba muerto. La línea había sido eliminada 7 horas antes. El teléfono muerto fue la primera consecuencia que había descubierto. Aproximadamente a las 11:30 de la noche anterior, cuando la pantalla mostró sin servicio. Y el sin servicio era el sin fondos. Y el sin fondos era permanente. Dos llamó a la puerta de su vecino. Usó el teléfono del vecino para llamar a Corinne. La llamada fue a las 6:14 de la mañana. Corinne me llamó a las 6:18 de la mañana. Se están llevando el coche de tu hermana. Sé que tú hiciste esto. Dejé de cubrir los pagos atrasados de Dos en un contrato de arrendamiento que yo avalé. Tiene 3 meses de atraso. La financiera procesó el incumplimiento. No tiene coche, Cassia. No tiene teléfono. ¿Cómo se supone que va a ir a trabajar? No tiene trabajo. Mamá. No ha tenido trabajo en 4 meses. El coche y el teléfono se suponía que debían ayudarla a encontrar uno. Usó el teléfono para llamarme y pedirme $17.000. Usó el tiempo sin trabajo para verter lejía sobre mis trajes. El coche y el teléfono no estaban produciendo empleo. Estaban produciendo la sensación de tener derecho a todo. Y ese sentimiento acaba de verter lejía sobre $4.000 en ropa de trabajo. Corinne no respondió. La falta de respuesta fue la primera vez que Corinne guardaba silencio en respuesta hacia mí. En lugar de para apoyar a Dos. Y el silencio fue el procesamiento de una madre que acaba de escuchar las matemáticas. Y las matemáticas no apoyan a la hija que ella ha estado apoyando. Bienvenidos de nuevo a Conflictos y Revancha. Si alguna vez fuiste la hermana que pagó el coche, el teléfono, el internet y los trajes que acabaron bañados en lejía, dale a suscribirse. Porque el coche está en una grúa. Y el teléfono está muerto. Y los documentos han sido entregados. Y el depósito acaba de salir muy caro. Domingo, 2 de la tarde, en la cocina de mis padres. Dos llegó a casa de mis padres porque no tenía coche, ni teléfono, ni internet. Y necesitaba usar el teléfono de Corinne para llamar a un abogado, que no podía pagar, por un caso judicial que no esperaba. Presentado por una hermana a la que subestimó. Yo ya estaba allí, sentada a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Corinne me había dicho deja de hacerte la rica, 23 horas atrás. La mesa era mía ahora. Estar sentada allí fue algo deliberado.
2 entró. Me miró. Su cara era la cara de una mujer que ha pasado 8 horas sin teléfono, sin coche y sin la certeza de que la hermana a la que le destrozó la ropa seguiría financiando su vida. Llevaba la misma ropa de ayer. La ropa de una mujer que no ha dormido. Porque no dormir es lo que pasa cuando una grúa se lleva tu coche a las 6 de la mañana. Y un notificador te da la fecha de tu juicio. Y el teléfono que usarías para llamar a tu hermana está muerto. Hiciste que se llevaran mi coche. El banco hizo que se llevaran tu coche. Dejaste de pagar 3 meses, 2. 3 meses. Yo estuve cubriendo esos pagos a tus espaldas, para proteger mi crédito. $1. 0,20 en pagos atrasados que ni conocías. Anoche dejé de cubrirte. El banco inició el proceso de impago. El coche nunca lo pagaste tú. Los pagos eran míos. Mataste mi teléfono. Quité tu línea de mi plan. El plan es mío. La línea era mía. Los $85 al mes por 2 años fueron míos. $2,040. El teléfono que usaste para llamarme y pedirme $17,000 lo pagaba la misma mujer a la que le destrozaste los trajes. Se acabó el financiamiento. Y pusiste una demanda por ropa. Puse una demanda de menor cuantía por $4,000, por destrucción maliciosa de propiedad. El reporte policial está hecho. Las fotos están tomadas. Los recibos documentados. Y el blazer gris oscuro de Tahari que echaste a perder con lejía. No era ropa. 2. Era el blazer que compré con mi primer cheque de comisión. El blazer que usé en mi primer cierre de ventas. El blazer que me demostró a mí misma que podía hacer este trabajo. Y que merecía estar en esa mesa. Y le echaste Clorox porque no quise pagar tu tarjeta de crédito. El teléfono de 2 estaba en la encimera. El teléfono cuyo servicio yo había cancelado. El teléfono que no podía hacer llamadas ni enviar mensajes, pero cuya pantalla aún mostraba los datos de antes de que se cortara la línea. La pantalla estaba abierta en una bandeja de entrada de correo electrónico. Podía ver el asunto desde donde estaba sentada. Gracias por su solicitud. Lamentablemente. Vi 2 más debajo. 3 correos de rechazo. 3 solicitudes de empleo. 3 entrevistas a las que 2 había asistido y en las que había fracasado. Has estado buscando trabajo. 2 miró el teléfono. No le dio la vuelta. No darle la vuelta fue la confesión de una mujer cuya búsqueda de empleo ha sido en privado, y cuya privacidad acaba de romperse por una pantalla abierta en una encimera. 3 solicitudes. 3 rechazos. Los $2,800 en ropa para entrevistas en la tarjeta de crédito. Era para las entrevistas. Has estado intentándolo. Intentarlo no paga los $17,000. No, no lo hace. Pero intentarlo no es lo que me mostraste ayer. Ayer me mostraste una botella de Clorox y una funda de trajes arruinada. Y una frase que decía, considéralo un depósito. Ayer me mostraste a una mujer que destruye. En lugar de construir. Intentarlo y destruir no pueden convivir en la misma persona. 2. Y la persona que me mostraste ayer, es la persona a la que estoy respondiendo. Corinne se levantó de la mesa. Esto ha ido demasiado lejos. Cassia, estás destruyendo la vida de tu hermana por culpa de ropa. Ella destruyó $4,000 en ropa de trabajo profesional que necesito para hacer mi trabajo, mamá. Los trajes no son ropa. Los trajes son mi manera de entrar en una sala y cerrar un trato. Los trajes son el uniforme de la carrera que tú llamas, mostrar edificios vacíos. Y esa carrera, la que muestra edificios vacíos. Es la que pagó el internet de papá durante 3 años. Y el teléfono de 2 durante 2 años. Y el coche de 2 durante 3 años. Y las plataformas de streaming que ves todas las noches, y que se cargan a mi tarjeta de crédito. Miré a Corinne directamente. Dijiste, deja de hacerte la rica. No me hago la rica, mamá. ¿Trabajo? Mi salario base es de $78,000.
Mis comisiones promedian entre $12.000 y $18.000 más encima de eso. Gano ese dinero presentándome en traje y cerrando tratos. Y los trajes que me permiten ganar el dinero que mantiene a esta familia fueron destrozados con lejía por la hermana a la que defiendes. Estás defendiendo la lejía, mamá. Estás defendiendo la destrucción de la fuente de ingresos. Eso no es defensa. Eso es sabotaje. Me volví hacia Emes. Él estaba en su sillón reclinable. La televisión estaba apagada, y la pantalla oscura reflejaba su rostro. Papá, tu internet costaba $90 al mes. Por 3 años, $2.700 que salieron de mi bolsillo. Tu streaming eran otros 90. $2.700 más. Tu televisión ha sido financiada por la hija que muestra edificios vacíos. La televisión está oscura ahora, porque ya no hay financiamiento. Y esa oscuridad es la primera factura que ves en 3 años. Porque todas las demás facturas eran invisibles, ya que yo las pagaba. Emes miró la pantalla oscura. No habló. Su silencio era consecuente. Volví a mirar a dos. Déjame darte las cifras completas. Ya que los números son mi trabajo, y lo que he estado haciendo por esta familia. $340 al mes por tu coche, 3 años, $12, 240. $85 al mes por tu teléfono, 2 años, $2, 040. $180 al mes por el internet y streaming de mamá y papá, 3 años, $6. 480, $4.000 en trajes arruinados con lejía. Total, $24, 760, de la mujer que muestra edificios vacíos a desconocidos. Levanté el sobre de Manila. Y tú querías $17.000 más. Lo que esta familia le exige en total a la mujer que muestra edificios vacíos, es de $41,760. $41.000. De una mujer a la que le dijiste que dejara de hacerse la rica. Hacerse la rica era pagar por todo. Y ya no pago más. Dos dio un paso adelante. Su voz bajó. Te repondré los trajes yo misma. 200 al mes. Te los devolveré, y no volveré a pedirte dinero nunca más. Solo recupera el coche y enciende el teléfono. Tomé el sobre de Manila de la mesa. El mismo sobre que el notificador le había entregado a dos a las 6:11 de la mañana. Se lo tendí. El tribunal decidirá el plan de pagos, no tú. Dos miró el sobre. No lo cogió. No cogerlo fue el rechazo de una mujer que no quiere sostener la consecuencia. Porque sostener la consecuencia, la hace real. Y lo real, es una fecha de juicio en 4 semanas. Y un coche en una grúa. Y un teléfono que no funciona. Y una hermana que está sentada en la mesa de la cocina. Donde le dijeron que dejara de hacerse la rica, y que ahora está repartiendo documentos judiciales. La lejía se llevó mis trajes. Las llamadas se llevaron tu coche, tu internet y tu fecha de juicio. El depósito salió caro. La frase lapidaria aterrizó en la cocina. Como la lejía cae sobre la tela. Plana, permanente. Y sin opción de revertirse. Me levanté. Los pagos de rescate se acabaron. La línea telefónica está cancelada. El internet está cancelado. El streaming está cancelado. La cuenta de Amazon está bloqueada. Y la citación judicial ya fue entregada. Este es el último dólar. La última factura. La última contraseña. Y la última vez que financio a una familia, que trata mi carrera como vanidad, y mis límites como crímenes. Mostrar edificios vacíos se acabó para ustedes. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. Ese cierre, fue el clic de una mujer que ha hecho llamadas, cambiado contraseñas y presentado documentos. Que ha quitado su nombre de contratos, y cancelado líneas. Y ese clic, es el sonido de un retiro financiero, que no puede ser revertido por una taza de café, ni una botella de Clorox, ni el veredicto de una madre, ni el silencio de un padre. Las repercusiones llegaron de la forma en que llegan las facturas, cuando la persona que las paga se detiene. Una a una,
cada una con un saldo pendiente, cada una con un nombre que no es el nombre que pagaba antes. El Honda Civic fue embargado. El camión plataforma se lo llevó por Stewart Drive a las 6:23 de la mañana. Miró desde el porche hasta que el camión dobló la esquina. La mirada de una mujer que ve cómo su medio de transporte se aleja, en dirección a un lote de recuperación, donde permanecerá hasta que se liquide el contrato de arrendamiento o se subaste el coche. Y liquidar requiere dinero. Y el dinero es lo que no tiene. Lo cual fue lo que empezó todo esto. El embargo afectó su informe crediticio en 14 días. Su puntuación de 520 cayó a 480. Un 480 es la puntuación de una mujer que no puede alquilar ni una bicicleta, ni financiar un teléfono, y que no puede ser su propio aval. Y hacerlo por sí misma, era su única opción, porque la hermana que la avalaba, había dejado de avalar a personas que echaban lejía en su ropa de trabajo. El transporte de se redujo a la ruta 9 del autobús urbano, que va desde su apartamento en Stewart hasta el corredor de Central Avenue, cada 40 minutos. La espera de 40 minutos en una parada de autobús en julio en Charlotte, donde la humedad es del 90% y la temperatura es de 98 grados Fahrenheit, fue el reemplazo para el Honda Civic con aire acondicionado, que había sido financiado por la hermana a la que roció con lejía. El tiempo de viaje se triplicó, la comodidad se redujo a la mitad, y el pase de autobús le costó $88 al mes. Pagados por con dinero que ganó. Lo cual fue el primer gasto de transporte que había pagado ella misma en 3 años. El teléfono permaneció apagado durante 11 días. Hasta que compró un plan prepago en Walmart, por $35 al mes. Los $35 eran el coste de un teléfono que no requiere del plan familiar de su hermana. Y los $35 fueron la primera factura telefónica que había pagado con su propio dinero en 2 años. El teléfono era un Samsung A14. El Samsung no era el iPhone 13 que había estado en mi plan. La diferencia entre los dos teléfonos, era la diferencia entre financiado e independiente. Y el independiente era más pequeño y más lento, y tenía menos capacidad de almacenamiento. Y lo que le faltaba, era el reflejo de la ausencia de su hermana. El internet en casa de mis padres dejó de funcionar el domingo por la noche, como estaba previsto. La pantalla de carga de Netflix fue reemplazada por un mensaje de error. La página principal de Hulu mostraba suscripción caducada. El inicio de sesión de Disney Plus pedía una contraseña que Corinne no sabía. Porque la contraseña era mía, y yo la cambié. Corinne me llamó el lunes por la mañana desde su teléfono móvil. Tu padre no puede ver sus partidos. Papá vio sus partidos con mi internet durante 3 años. $90 al mes. El internet está cancelado. Puede llamar al proveedor y abrir su propia cuenta. El depósito es de $75 y la mensualidad de 90, y él será quien pague. Corinne no volvió a llamar. Emmes abrió su propia cuenta de internet 2 semanas después. La mensualidad era de $94 con el alquiler del equipo. Los $94 eran $4 más que lo que yo había estado pagando. Y los $4 eran la tarifa administrativa que conlleva ser un cliente nuevo en lugar de uno existente. Y el estatus de cliente nuevo, era el estatus de un hombre que había estado recibiendo el internet de su hija durante 3 años, sin saber la contraseña, ni el precio. La cuenta de Amazon estaba bloqueada. El historial de pedidos de mostraba 14 pedidos en los últimos 60 días. Todos enviados a su apartamento, y cargados a mi tarjeta. Los 14 pedidos incluían una cafetera Keurig, un juego de cojines decorativos, 2 pares de zapatos, y varios artículos para el hogar. Un total de aproximadamente $340. Esos $340 en 60 días, eran los gastos de una mujer que compra en la cuenta de otra persona. De la misma manera en que una persona bebe del vaso de otra. Libremente, sin pedir permiso. Y sin darse cuenta de que el vaso pertenece a alguien que podría recuperarlo. La audiencia de menor cuantía estaba programada para dentro de 4 semanas. No contrató a un abogado porque los abogados cuestan dinero. Y dinero era lo que no tenía. Y el no tenerlo, fue la condición que originó la deuda de $17,000 en tarjetas de crédito. ¿Qué originó la petición que rechacé? ¿Qué originó el uso de lejía, que provocó las llamadas?
Y que puso a 2 personas en su porche a las 6:11 de la mañana. La cadena era larga. La cadena empezó con los gastos, y terminó con una cita en el juzgado. Y cada eslabón de la cadena era una decisión que tomó 2. Y cada decisión estaba financiada por otra persona. Y esa otra persona había terminado. 3 semanas después, Pigment Realty Partners, Charlotte, NC. Mi escritorio. En el segundo piso, frente a South Tryon Street. La misma calle donde cerré mi primer trato hace 3 años. Con un blazer gris de Tahari que ya no existe. Porque está en una bolsa de basura, en el armario de mi casa. Donde van las prendas blanqueadas, cuando la lejía les ha quitado el color. Y el color era el blazer, y el blazer era el primero. Y el primero se ha ido. Había un blazer nuevo en el respaldo de mi silla. Theory azul marino, $540. Comprado en Nordstrom de South Park, la semana siguiente al conflicto. El mismo Nordstrom donde compré el Tahari hace 3 años. El mismo espejo del probador, donde me miré con un blazer puesto por primera vez, y pensé, así es como se ve una profesional. El Theory azul marino, no era el gris oscuro. El azul marino era más oscuro, el corte era diferente, la etiqueta era diferente. Y el blazer era diferente, porque el blazer era un sucesor. Y un sucesor no es un sustituto. Un reemplazo es la misma cosa otra vez. Un sucesor es el siguiente paso. El gris oscuro fue el primer capítulo. El azul marino es el segundo, y el segundo estaba en la silla. Y la silla estaba en el escritorio, y el escritorio era mío. El resto del vestuario había sido reconstruido durante 3 fines de semana. 6 trajes nuevos reemplazaron a los 8 que fueron blanqueados. No 8, porque 8 era lo que contenía la funda de trajes antes. Y el antes incluía redundancia. Y la redundancia era el lujo de un guardarropa que se había construido a lo largo de 3 años. 6 era suficiente. 6 trajes para 5 días de enseñar propiedades, y un día para cierres. Los 6 costaron $2.800 en total. Comprados cuidadosamente. Cada uno elegido para el cliente que encontraría, y el trato que cerraría. En mi escritorio había una carpeta de cierre, un contrato de arrendamiento comercial. 3.800 pies cuadrados de espacio comercial en East Boulevard. El inquilino era una panadería que se estaba expandiendo desde su ubicación original, en Central Avenue. El propietario era un grupo inmobiliario al que yo había estado cortejando durante 8 meses. El inquilino había firmado el miércoles. El propietario había firmado el jueves. El cheque de comisión estaba dentro de la carpeta. $4.200. $4.200. Más que los $4.000 en trajes que 2 destrozó con lejía. La comisión de un cierre. Ganada en una tarde por la mujer que muestra edificios vacíos a desconocidos. Los desconocidos firman. Los edificios se llenan. Y la mujer a la que le dijeron que dejara de hacerse la rica. Estaba sentada en su escritorio con un cheque de comisión que superaba el valor de cada traje que su hermana destruyó. Ganado en la carrera de la que su familia se burlaba. Llevando un blazer que su familia no compró, y que no pudo echar a perder con lejía. Porque el blazer estaba en la oficina, y la oficina era el lugar donde ocurre el trabajo, y el trabajo no es fingir. Landry pasó junto a mi escritorio. Vio la carpeta de cierre. Vio el monto del cheque. No comentó sobre la cifra. Porque Landry sabe que la cifra no es lo principal. Lo principal es el blazer en la silla. Lo principal es la carpeta en el escritorio. Lo principal es la mujer en el escritorio que perdió 8 trajes por la lejía, reconstruyó 6, cerró un trato, y ganó un cheque. Y el ganar es la carrera. Y la carrera no consiste en mostrar edificios vacíos. La carrera consiste en llenarlos. Y se siguen llenando. El Tahari gris oscuro se había ido. El Theory azul marino estaba aquí. Lo primero no se puede reemplazar. Solo ser sucedido. Y el sucesor estaba en la carpeta de cierre y en el cheque de la comisión. Y en el blazer de la silla. Y en el escritorio junto a la ventana. En una calle donde los edificios vacíos se llenan de vida.
Y llenar es el trabajo, y el trabajo es la carrera. Y la carrera no es hacerse el rico. La carrera es trabajar. Y el trabajo no se detiene por culpa de la lejía ni por la de las hermanas. Bienvenidos de nuevo a Conflictos y Revancha. Si esta historia te ha recordado, que la persona que paga las facturas es quien decide cuándo se dejan de pagar. Y que un blazer no es vanidad, sino el uniforme de una mujer que cierra tratos mientras su familia le echa lejía al armario. Compártelo esta noche, dale a suscribir, deja un comentario y dime. ¿Tu familia alguna vez ha destrozado algo que tú ganaste, solo porque te negaste a pagar algo que ellos desperdiciaron? Nos vemos en la próxima.